Las actas de las sesiones 175 y 176 se ponen a disposición de los señores diputados. Cuenta, señor secretario, dará lectura a la cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de su excelencia la Presidenta de la República mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. 2. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho de la protección de la salud mental. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el propósito de hacer obligatoria la comparecencia de exfuncionarios públicos a las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados. 4. Oficio secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el diputado señor Ricardo Rincón reemplazará en forma permanente al diputado señor Fuad Chaín. 5. Correo electrónico de la directora de Incidencia de Espacio Público, a través del cual solicitan que un asesor de esa organización participe como oyente durante la tramitación del proyecto que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios, que es el que está en tabla el día de hoy. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, llamo la atención de que el diputado Rincón va a reemplazar permanentemente al diputado Fuad Chaín en esta comisión. Y respecto de la... que se registre. Y en el número 5... ¿ah? No, hago presente nada más que hay algunos cambios para este año, que espero sean positivos. El número 5, ahí está la petición de espacio público para que un oyente de ellos pueda participar en esto. Ellos han construido lo que se llama el Observatorio Anticorrupción, que es una modalidad de evaluación de las leyes que surgen de la Comisión Engel, donde analizan como 3 o 4 aspectos de la legislación que va surgiendo, y yo quisiera, digamos, que aprobáramos su presencia permanente. ¿Sí? Muy bien. Queda aprobado. Gracias. Muy bien. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios. Boletín número 10.155-07. Asisten a esta presentación la señora Ministra de Justicia, doña Javiera Blanco, su asesor, el señor Ignacio Castillo, y el ministro secretario general de la Presidencia, don Nicolás Eiseguirre. Muy bien, le hemos visto que estaba estudiando aplicadamente antes del inicio de esta sesión. Existe mucho interés en iniciar este proyecto que está pendiente dentro de lo que es la agenda de probidad y transparencia, que tramitamos casi durante todo el año pasado. Este tiene que ver más bien con la corrupción entre particulares, que quedó para este año, pero hoy día damos comienzo formal a su tramitación. Ministra, le ofrezco la palabra, o ministro Nicolás Eiseguirre. Muchas gracias, presidente. Solo para poner el contexto, había cuenta que esta comisión, y particularmente usted, presidente, han sido protagonistas tan centrales de lo que ha sido la agenda de probidad. Ya hemos aprobado 7 proyectos de ley, de los primeros 12 que teníamos planteado antes de que se cumpla un año de la Comisión Engel, que será para el 21 de mayo. Este, por tanto, es el 8º. Otros tantos ya están bastante avanzados en el Congreso, y muchos de ellos están metiéndose en el tema, digamos, de posibles problemas en el sector privado, como por ejemplo gobiernos corporativos, como por ejemplo este proyecto que la ministra Blanco comenzará a describirles a ustedes en un segundo. Y tenemos todavía, eso sí, algunos que tendremos que ver en esta comisión que están relacionados con la función pública, que es básicamente las sanciones cuando hay conflictos de intereses, digamos. Nosotros tenemos el tema de probidad en la función pública, por tanto ya se saben los intereses de los distintos funcionarios públicos. Ahora vamos a tener que sancionar cuando no se sirve al principal de esos intereses. Así que, sin más, es el contexto en que estamos avanzando, yo creo que con más tranquilidad, gracias a ustedes, porque ya hemos pasado las leyes más gruesas, pero no menos importante lo que vamos a ver ahora, ministro. Muchas gracias. Dejo la palabra a la ministra Javiera Blanco.
Sí, presidente, como señalaba el ministro Izaguirre, hemos traído una presentación que vamos a dejar a disposición de la comisión y de usted, presidente, y señalar quizás lo más importante que está en el mensaje del proyecto que ustedes tienen y que tiene que ver con contribuir a promover y restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la función pública, pero también, y esto como usted señalaba, presidente, es algo nuevo para nuestra legislación, mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los privados. Sin duda que la actividad pública hoy exige estándares de probidad, transparencia y fe pública, pero también en el ámbito de los negocios. Las relaciones privadas y además en este tema, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales, se incorpora por primera vez el delito de corrupción entre particulares. Y en el ámbito del ejercicio de la función pública se perfecciona el tipo de negociación incompatible, que ya vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Hay una mejor redacción, el caso del tráfico de influencia, el caso de cohecho activo, pasivo, agravado, también denominado soborno, que es uno de los casos de cohecho justamente pasivo. Y básicamente, presidente, es la adecuación también penal en términos de gravedad de la pena que se hace en términos de la tipificación del delito de funcionario público extranjero, que era una de las exigencias que nos hacía la OCDE al momento de adherirnos a esa instancia. Bueno, partiendo con el proyecto, presidente. Adelante, ministra, adelante. Bien. En relación al proyecto, quizás sería bueno señalar que en relación al artículo 240 del Código Penal, que se refiere al delito de negociación incompatible, lo que se hace en relación a la redacción actual que existe es reordenar algunas de sus hipótesis, haciéndola bastante más clara, y además incorporar una hipótesis nueva, además de obviamente el aumento de las penas. Se señala en el artículo 240 que será sancionado con reclusión menor en sus grados medio máximos, o sea, estamos hablando de 541 días a 5 años, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleo de oficios públicos en sus grados medio a máximo, multa del tanto al duplo del valor del interés que hubiere tomado en el negocio primero el empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, contrato, operación o gestión en el cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. Esa es la primera hipótesis. Esa hipótesis hay una mejor redacción en torno a ella, pero hoy día está contemplada en el primer inciso. Número 2, el árbitro o el liquidador comercial que directa o indirectamente se interesara en cualquier actuación o operación en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales. Aquí estamos hablando básicamente del ámbito comercial, comunidades hereditarias, etcétera. Esta hipótesis también está en un formato de redacción distinta. En el numeral 3, el veedor o liquidador en un procedimiento concursal. Aquí lo que estamos haciendo, y esto no estaba, es incorporar el nuevo procedimiento concursal que se establece en la ley de quiebras. Esto sí es nuevo. Cuarto, el perito que directa o indirectamente se interesara en cualquier actuación o operación. Quinto, el guardador o albacea, aquí estamos hablando de los casos de interdicción. Sexto, y esto también es nuevo, y es una hipótesis que se redacta en términos amplios, así que es posible pensar en distintos casos, y este sí me quiero detener, el administrador del patrimonio de una persona afectada por un impedimento para controlar los actos de aquel, que directa o indirectamente se interesara en cualquier actuación o operación en la cual hubiera de intervenir en relación con ese patrimonio. Aquí estamos hablando del que administra patrimonios de ausente, casos de interdicción no judicial, o sea, aquí incluso podríamos llegar a los roles de los abogados, muchas veces cuando las funciones también incorporan la administración temporal de ciertos bienes, pero la hipótesis redactada es bastante amplia. Y aquí estamos hablando que se trataría de negociación incompatible. Administrador del patrimonio de una persona afecta por un impedimento. O sea, el impedimento da para una definición bastante amplia. La siguiente inciso que también estaba considerado es extender, digamos, estas sanciones a el cónyuge conviviente civil, adecuando la nomenclatura al acuerdo de unión civil, o a un pariente en cualquier grado en línea recta o tercer grado colateral, que estamos hablando de los sobrinos. Y el último inciso se refiere a los socios, básicamente en el ámbito comercial, que son el que diere o dejar de tomar interés a terceros asociados con él. Aquí nos estamos refiriendo nuevamente a negociación incompatible.
el primer caso quizás es el más claro, para poner un ejemplo, para poderlo distinguir después de los otros tipos penales que vamos a ver, como es el caso del tráfico de influencia que viene a continuación. Este es el clásico ejemplo del funcionario público que está a cargo de un proceso de licitación en el cual participa como oferente su cónyuge o hijos, por ejemplo. ¿Qué inciso ese o qué artículo? No, estoy dando un ejemplo para entender... para el último inciso. Para entender a qué se refiere la negociación Ok. incompatible. Ese es un caso que se podría dar. El 240 bis se refiere al tráfico de influencia, que es, aquí en relación a este tipo penal, lo que estamos haciendo básicamente es establecer un delito, un agravante para el caso de que un delito que es propiamente de acción tenga un resultado positivo. Me explico. La pena hoy día para el tráfico de influencia o el tipo penal se constituye tan solo por el hecho de ejercer la acción, ¿ah? Independiente que la persona reciba el beneficio o no. Si obtiene el beneficio, y que es tal como se está redactando, se tendrá por concurrente un agravante. O sea, el delito de acción sigue siendo tipificado como tal, pero en el caso de que el resultado sea la obtención del beneficio, va a constituir una agravante. Solo para efectos de poner otro ejemplo, lo que estamos hablando acá, en el tráfico de influencia, el funcionario público ejerce influencia en otro empleado público para la obtención de un permiso que beneficia al primer funcionario. Eso hoy día existe y es el delito que me he referido, que es solo por acción. ¿Cuál sería el agravante? Si consigue el beneficio, se constituiría este último inciso que estamos hablando. Después tenemos el artículo 248, donde también estamos elevando las penas. Esto es el clásico cohecho pasivo. Aquí lo que estamos diciendo es que el empleado público que se solicita o acepta recibir mayores derechos de los que les están señalados por razón de su cargo o un beneficio económico va a incurrir o ser sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, más la suspensión en cualquiera de sus grados. Eso ya estaba. Estamos elevando de nuevo el rango penal. Aquí, para entenderlo con un ejemplo, el artículo 248, de nuevo, cohecho pasivo. El funcionario público encargado de fiscalizar un determinado establecimiento solicita o recibe dinero en beneficio propio de un tercero en razón de la fiscalización que realiza sin tener derecho a cobrarlo. ¿Mm? Después tenemos el cohecho pasivo pero agravado, como se conoce. 248 bis. 248 bis. Aquí estamos hablando del empleo público que solicita o aceptar y recibir un beneficio para sí un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio. Esto ya estaba definido como tal. Estamos de nuevo elevando la pena, que es reclusión menor en grado medio a máximo, como la estamos dejando actualmente, y además con la pena de inhabilitación absoluta para cargo de oficios públicos, temporal en cualquiera de sus grados, y multa del tanto al cuádruple del provecho solicitado o aceptado. Aquí también estamos elevando el cuádruple. El ejemplo en este caso, el anterior, quiero recordar que era el cohecho pasivo, el caso de que fiscaliza un establecimiento a cambio de recibir un dinero. No, el que se hace loco es el que vimos recién. ¿Ah? El cohecho que yo acabo de leer, el 248, pasivo. Es el cohecho pasivo. ¿Ah? El cohecho agravado es el caso de que se hace loco. Es el funcionario público que omite, por ejemplo, cursar una infracción cuando correspondía hacerlo por haber recibido dinero. En el artículo 250 también estamos exclusivamente elevando el rango penal. Acá se trata del cohecho activo, bien digo, que también se conoce como soborno. Este es el que ofrece o consiente en dar a un empleado público un beneficio económico en provecho de este o de un tercero, para que realice las acciones o incurra las omisiones señaladas en los artículos 248, 48 bis y 249. Aquí lo que estamos haciendo de nuevo es elevar el rango de la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, en el caso de que el beneficio ofrecido en relación con las acciones o omisiones del 248, o sea, estamos hablando cohecho pasivo. En el caso del beneficio consentido ofrecido en relación al 248 bis, que es el agravado, aquí la reclusión va de reclusión menor en grado medio a máximo, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo a máximo en el caso del beneficio consentido. Y en el último caso, que es el artículo 249, aquí estamos hablando de tratándose de beneficio consentido ofrecido en relación a los crímenes o simples delitos señalados en ese artículo, se sancionará con reclusión menor en grado medio a máximo. Voy a dejar el 251 para que lo explique Ignacio Castillo
nuestro asesor presidente, pero quisiera terminar antes de entrar al cohecho de funcionario público extranjero con la corrupción propiamente entre privados, que esta sí es una norma nueva. Reitero que lo que estamos haciendo en el caso del 249 negociación incompatible es redactar mejor, elevar pena, y en el caso de tráfico, cohecho pasivo propio, agravado y soborno, elevando las penas y en algunos casos las multas. En el caso de la corrupción entre particulares, estamos agregando un artículo 287 bis. Página 5 el comparado. En este caso se establece que el director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad que por sí o a través de otra persona solicitare o aceptare recibir un beneficio económico en interés o provecho propio o de un tercero para favorecer o haber favorecido con infracción de sus deberes u obligaciones a otro en la contratación de bienes o servicios o en las relaciones comerciales, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa del tanto al cuádruple del beneficio solicitado o aceptado. Esta es una normativa nueva. Quiero señalar que en relación a la definición de ejecutivo principal, esta está señalada en la ley de valores y señala explícitamente, para poder dar un contexto a quienes se entendería, porque el tema del director, gerente, administrador puede quedar más claro. La ley de valores señala que el ejecutivo principal es cualquier persona natural que tenga la capacidad de determinar los objetivos, planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solo o junto con otros. De nuevo, es una redacción amplia que nos permite incorporar, digamos, en esta figura de corrupción entre particulares a las personas que incurran en estas figuras y que tengan, como se dice aquí, esa capacidad de determinar o dirigir los negocios o la política estratégica de la empresa que se trate. Un caso emblemático de estas chispas. Por ejemplo. Aquí un ejemplo: un gerente de una empresa privada pide dinero a un proveedor a cambio de conseguirle la contratación con la empresa en la que trabaja el gerente, beneficiando a ese proveedor por sobre otro. O sea, la empresa hace un llamado a ofrecer un determinado producto y yo me pongo de acuerdo con una de esas empresas que se lleva, digamos, esa licitación o ese negocio a cambio de un beneficio. El 287 ter, que también es un artículo nuevo, que también tiene que ver con la corrupción entre privados, solo se distingue en que esta es la activa. La anterior era la corrupción entre privados pasiva, esta es la activa. Con las mismas penas señaladas en el artículo anterior, será sancionado el que por sí o a través de otra persona ofreciere o consintiere en dar o entregar a un director, gerente o administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad un beneficio económico en interés o provecho propio o de un tercero. Aquí estamos hablando, una persona ofrece o da a un gerente de una empresa dinero a cambio de que éste lo beneficie en la contratación de su empresa o la que él administra. Dejo, presidente, si le parece, la palabra a Ignacio Castillo para explicar la figura delictual que nos está faltando, que es el cohecho a funcionario público extranjero, que está en el artículo 251 bis. En la página 4. Don Ignacio Castillo tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Lo primero que uno debería decir respecto de esto es que la figura del cohecho funcionario público extranjero ya había sido fuertemente modificada en el año 2009 a propósito del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Efectivamente ahí se modificó la estructura, por así decirlo, del tipo de los delitos de cohecho a funcionario público extranjero, se separó en un nuevo parágrafo distinto, el nuevo bis, y que efectivamente fue, digamos, por así decirlo, ampliamente, o fue muy bien recepcionado por parte de digamos, por así decirlo, de esta convención y de la OCDE en particular. Ahora, con el transcurso del tiempo y en las evaluaciones que la OCDE ha hecho sobre Chile, se ha reconocido que este es un valioso esfuerzo el que se hizo con la modificación del artículo 251 bis y 251 ter, establecía que había probablemente, y con razón, digamos, habían dos ámbitos en los cuales había una ausencia de punibilidad o un vacío de punibilidad que merecían hacer el esfuerzo por mejorar la redacción del tipo penal del 251 bis.
de partida el tipo penal del artículo 251 bis actual es bastante complejo y es bastante alambricado en términos de su redacción, pero en términos probablemente lo más interesante es que dejaba dos hipótesis probablemente fuera de su punibilidad. Una, en aquellos casos en que la corrupción al funcionario público extranjero fuera para la mantención de un negocio, o sea, por ejemplo, una empresa que para los efectos de mantener el negocio que ya había obtenido cohecha al funcionario público, y lo segundo era para aquellas empresas, por ejemplo, que a pesar de ser las mejores calificadas o que fuese, por así decirlo, la más idónea, igualmente cohechar al funcionario público, por cuanto el cohecho en ese caso no sería indebido, porque sería la que ganaría igualmente la licitación, por ejemplo. Pero igualmente el hecho de cohechar a un funcionario público, de sobornar a un funcionario público, merece, y sobre todo si es extranjero en este contexto, merece todavía el mayor reproche. Por lo tanto, la propuesta que acá se hace es básicamente una propuesta que tiende a mejorar la redacción del artículo 251 bis y particularmente en llenar estos vacíos de impunidad en el sentido de que sea que se trate para la mantención de un objeto, de un negocio, sea o que se trate también de la empresa probablemente la que hubiese ganado igualmente la licitación, igualmente el sobornar a un funcionario público extranjero es en sí mismo injusto, penal, merecedor de un reproche. Esa es básicamente la... Y todo esto, obviamente, en el contexto de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, que fue ratificada por Chile el 18 de junio del 2001. Eso, señor presidente. Gracias, don Ignacio. Ministra. Presidente, ese es el proyecto completo que estamos hoy día sometiendo a conocimiento y votación de esta comisión. Honorable. Gracias, ministra. Le voy a ofrecer la palabra en primer lugar al diputado Ricardo Rincón, después al diputado Osvaldo Andrade. Gracias, presidente. Presidente, yo entiendo, pero la Secretaría puede aclararlo, corregirlo, que existirían mociones parlamentarias presentadas sobre el particular. Y de ser así, yo por respeto al trabajo parlamentario, lo que pediría es que el Ejecutivo se allanara o a verlas conjuntamente o derechamente, si dicen relación con cohecho, y yo estoy casi seguro que dicen relación con cohecho, fuere de los diputados que fueren, incluso pueden ser miembros de otras comisiones, pudiéramos refundirlos y tratarlos. Creo que es lo que correspondería. No tendría lógica tratar una moción del Ejecutivo sobre una materia en que hay moción parlamentaria y no lo pudiéramos ver conjuntamente. Entonces yo le pediría que la Secretaría nos pudiera informar sobre el particular y pudiéramos resolverlo así, pedir la fusión de ambas mociones. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como por ejemplo en materia de servicio electoral, cuando varios parlamentarios presentamos con bastante antelación al propio Ejecutivo la autonomía constitucional por reforma constitucional, y el Ejecutivo obviamente se allanó y se vieron conjuntamente y se despacharon conjuntamente. Y además pedirle, porque tengo entendido, salvo que usted lo hubiera resuelto antes que yo llegara, que tenemos un plazo por vencer de un proyecto de ley que despachó la Comisión de Derechos Humanos, y que renovamos una ampliación de plazo en la sala para poder colocarle una fecha a ese proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rincón. Estamos revisando en la Secretaría los proyectos afines con esta idea, toda vez que yo recuerdo que yo mismo lo pedí en una cuenta hace unos 4 meses atrás y se pidió un informe específico al Ejecutivo. Vamos a revisar la respuesta y la petición en orden a insistir en la posibilidad de fusión si son ideas compatibles. Diputado Osvaldo Andrade tiene la palabra. Lo mío son 2 consultas, presidente, desde la apreciación general que tenemos todavía de esta iniciativa. Uno, no hay referencia a la eventual situación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en estricto rigor pudieran verse beneficiadas en tanto tales como por alguno de estos hechos que se constituyen como figura delictual o se agravan sus penas. Y tal vez sería bueno tener una cierta referencia al respecto, si está planteado de alguna manera, no lo escuché, o si se subentiende o habría que derechamente plantearlo. Y lo segundo, no sé, aquí soy un poquito más cuidadoso con lo que voy a preguntar, porque tal vez no hay hipótesis al respecto, pero no hay una hipótesis de tráfico de influencia de particulares a funcionarios públicos, que no necesariamente es constitutivo de extorsión, ¿eh? que implica una cierta
características y un cierto requisito más específico. No sé si lo hay, a lo mejor lo hay y no lo escuché, digamos, pero hago la consulta. Presidente, gracias. Gracias, diputado Andrade. Diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Primero agradecerle a los ministros presentes la presentación del proyecto. En términos generales, creo que está muy en la línea de lo correcto. Debiera tener una tramitación bastante simple, porque la verdad es que buena parte es simplemente ajustar las penas. En el tipo penal nuevo encuentro que es bastante razonable y necesario. En varias oportunidades a uno le van comentando, en el fondo típico en las oficinas distritales y qué sé yo, personas que tienen su pequeña pyme y de repente les toca participar en llamados a concursos. Las empresas de cierto nivel para arriba, para ciertos servicios, en el fondo hacen concursos en definitiva. Y me llama la atención la cantidad de veces que me han dicho no, estas cuestiones están todas arregladas, un poco digamos en esa línea. Frente a eso, que es lo más subjetivo que hay, pero lo planteo tal cual se me viene a la cabeza, no sé si quedamos cortos con la definición de la persona que sería sujeta, el ejecutivo principal. Porque, por ejemplo, el resolver esos concursos, no sé si va a estar el gerente general a cargo, digamos, de decir quién se adjudicó el contrato de aseo, digamos. No sé si eso también debiera estar dentro del tipo. Bueno, pero lo voy planteando porque seguramente vamos a tener alguna ronda de invitados para poder irlo abordando. Y lo segundo que me llama la atención es que veo que es más o menos la misma pena que el cohecho, y no sé si es el mismo bien jurídico, en el entendido de que en un lado, en uno de los tipos penales hay, no sé, pues platas públicas, y en el otro es un tema entre particulares, sancionable, estamos de acuerdo, pero no sé si desde la perspectiva de la pena, en donde uno ve la proporcionalidad, es lo correcto o no. Y eso, yo le daría, para no, tenemos tanto proyecto que no lo eternizaría en el entendido que es bastante simple. Y creo, como sugerencia, señor presidente, que nos bastaría con 1 o 2 sesiones de invitados para poder despacharlo. Y en eso, si se pudiera invitar al Instituto Libertad y Desarrollo, al profesor Aldunate, que siempre en los temas de tipos penales nos ha colaborado, creo que lo vamos a ver. Sí, al final le Muy voy bien, a pedir perdón. algunas opiniones respecto a los invitados para Gracias, poder perdón. resolver esto. Gracias, diputado Esquella. Diputado Ricardo Rincón. Sí, muy breve, presidente, para preguntar por su intermedio al Ejecutivo si este proyecto fue parte de los estudios para la reforma al Código Penal, si está engarzado con esa reforma, sobre eso. Gracias, presidente. Voy a asignarme la palabra, una consulta al Ejecutivo respecto del bien jurídico protegido en el delito de corrupción entre particulares. Sin duda, cuando hablamos de cohecho, soborno con intervención de funcionarios públicos, tiene que ver con la fe pública, en gran parte. Pero en la corrupción entre particulares tiene que haber una precisión bastante definida en cuanto al bien jurídico protegido. Entiendo que tiene que ser vinculado con la libertad económica o con la competencia, la libre competencia. Puede ser eso. Pero también en una mirada amplia tiene que afectar también la fe pública, el orden público económico, el funcionamiento de lo que es la institucionalidad económica de un país, aunque sea privada. Pero me gustaría que precisaran, a objeto de recién ir abordando, introduciéndome en esto, de cuál es el bien jurídico protegido del delito nuevo de la corrupción entre particulares. Y en segundo lugar, estos delitos de cohecho y soborno y corrupción entre particulares producen riqueza o beneficio para el sujeto activo. Y esa ganancia, ese beneficio es introducido muchas veces nuevamente al mercado, y con lo que se produce, digamos, se tipifica el delito de lavado de activos, que es un delito que puede estar asociado en general a estos otros delitos que son principales. Quisiera saber cómo los vinculan ustedes, si va a haber una modificación en la ley de lavado de activos, porque generalmente van asociados. El beneficio que se obtiene en estos delitos no se esconde, no se hace un hoyo en el jardín y se esconde, sino que se emplea, se coloca en depósitos, etcétera, o se aumenta la capitalización de la misma empresa. Entonces, me gustaría saber cómo visualiza el Ejecutivo la segunda fase de estos delitos, que tiene que ver con introducir nuevamente a los mercados las ganancias que se obtienen a través de estos delitos.
Ofrezco la palabra a los colegas. Me ha pedido la palabra el asesor Enrique Aldunate. Don Enrique, desde la dogmática penal. Muy bien. Gracias, Enrique, presidente. tiene la palabra. Sí, desde el poder punitivo. No, es que el último punto que se ha planteado acá yo creo que es bien relevante porque si uno observa el debate que ha existido en el derecho comparado sobre esta figura vinculada a esta corrupción de privados, que es un tema siempre bien polémico y siempre bien discutible, al menos en España existieron dos corrientes para tratar de encuadrar este tipo de conductas. Por una parte, aquellas que la situaban como una afectación al patrimonio del empresario, que por estas prácticas, que como dice el tipo español, podía cometerlo no necesariamente la más alta línea de directivos, sino que también eventualmente aquellos que por mandato, por encargo de ellos, efectuaban este tipo de licitaciones que favorecían por una vía, digamos, ilícita a unos de los determinados oferentes, y se sostenía que eso podía afectar el patrimonio de ese empresario. Pero realmente la opinión dominante en España, que es el modelo de referencia que puede servir para explicar este tipo penal que tiene muchos, digamos, contornos y parecidos, es que la opinión dominante apunta que esto es un delito que afecta a la libre competencia. Y en ese contexto se ubica sistemáticamente también este como delito de suerte de corrupción entre privados y está vinculado a ese bien jurídico propiamente tal. Y de hecho esa es en general la ubicación que ha tenido los anteproyectos de Código Penal que en Chile se han desarrollado en el último tiempo, incluso es del propio presidente Piñera, digamos, si bien no tomaba esta fórmula, más que nada se inclinada por la fórmula del tráfico de influencia de particulares hacia funcionarios públicos, eso quedó contemplado en ese proyecto, de esa manera, digamos, se ha discutido sobre el punto y eso quizás es lo que podría considerarse de interés. Ahora, otro punto que también es bien importante es que esto, no cabe duda en España, es que es delito base para responsabilidad penal de la persona jurídica. Y es un delito que por antonomasia queda contemplado dentro del catálogo que en Chile es bastante escueto de la ley 20.393, pero que tiene más aplicación práctica de lo que uno cree y que tiene más aplicación práctica que varios preceptos del Código Penal. Gracias, presidente. Muy bien. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, ministro Nicolás Aguirre, Orden Público Económico. Brevemente, a ver, veamos cuál es el bien jurídico, como usted preguntaba, a proteger. Creo que el profesor Aldunate algunos elementos entregó. Efectivamente, si hay licitaciones que están entre privados, que están de alguna forma prefiguradas porque se la gana no el mejor, sino que el que tenía contacto, es un atentado contra la libre competencia. Pero en general hay un tema de fe pública, porque muchas de estas exacciones de valor que se producen por parte de algún ejecutivo que por una transacción incompatible se beneficia a sí mismo a expensas de la compañía, esa compañía puede tener una propiedad diluida. Pueden haber bonistas, pueden haber accionistas minoritarios, y por tanto se daña a terceros inocentes y eventualmente a otros terceros aún más inocentes que pueden ser de otras compañías a la medida que se produce un problema de falta de confianza en el mercado de valores. O sea, aquí hay varios bienes jurídicos a proteger que tienen que ver con la integridad patrimonial de terceros inocentes que son perjudicados por estas acciones. Respecto de la canalización de los producidos o de las ganancias, digamos, eventualmente de esto, bueno, esto tiene que declararse y en la medida que haya una pesquisa, se pesquise por parte de impuestos internos va a tener que justificarse. Ahora, perseguir lavado de activos en el sentido de que esto va a tener que reinsertarse en el mercado, para eso tenemos la UAF y no es fácil pesquisar a menos que sean montos de gran entidad, digamos. Pero bueno, todo el sistema jurídico y económico, a menos que esta persona se lo gaste en puros viajes o en restaurantes, la medida en que compra activos va a tener que de alguna forma justificarlo. Entonces, en general, todas estas formas ilícitas de allegar dinero tienen esas redes para ser capturadas. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a la ministra Javiera Blanco sobre el resto de las consultas de los diputados. Sí, voy a dejar a Ignacio que pueda referirse a la responsabilidad penal en personas jurídicas, pero la otra consulta que hacía el diputado Andrade, supongo que puede ser materia de discusión por la comisión. O sea, si entiendo bien, lo que se está planteando es una figura equivalente a cohecho en el caso del soborno, o sea, activo-pasivo para efectos del tráfico de influencia,
donde efectivamente lo que tenemos es solo la figura de funcionario público a funcionario público. O sea, se está pensando en un símil de soborno para tráfico de influencia. Que sería actualmente lo que tenemos definido como soborno, es el particular que ofrece a un funcionario público dinero. O sea, lo que estamos hablando es la misma figura, pero para tráfico de influencia. Puede ser materia del debate de la comisión perfectamente. No, claro, si fuera dinero sería soborno. Aquí lo que estamos hablando es tráfico de influencia desde el particular al funcionario público, porque efectivamente el actual, digamos, contexto de el tráfico de influencia es de público a público, ¿ah? Y agregamos el agravado en el caso de recibir el beneficio. Yo creo que sí. Lo que señala el diputado Esquella, yo creo, bueno, todo esto va a ser materia de debate, ¿no? Pero creo que ampliar en exceso el alcance de las responsabilidades penales en estos casos puede ser complejo. La definición de ejecutivo principal me parece lo suficientemente amplia, porque además esto no solo tiene que ver con el contexto de dar confianza en el mercado, sino que también el rol que tiene la persona dentro de la empresa, dentro de la unidad económica, de quién se hace cargo de la conducción de la misma. Y estamos por así decirlo, bajando bastante. O sea, el concepto de ejecutivo principal es bastante amplio también en la ley de valores, pero es algo que también puede ser analizado en el marco de la discusión. Es tan difícil establecer si es alta o baja la pena, eso lo vamos a ver cuando discutamos el Código Penal, finalmente eso tiene que ver con la escala, uno podría ser casi valórica en una sociedad. Efectivamente, en el caso de la corrupción entre privados, lo que estamos haciendo es asimilarla a la pena de cohecho agravado, en el fondo. Ahora uno podría decir, ¿es más cohecho agravado o es más activo o es más pasivo? Eso pasa por una calificación. En el caso del cohecho tenemos un rango más amplio de penas, pero de todas maneras estamos hablando dentro del rango de reclusión menor, estamos hablando de grado medio a máximo, o sea, 541 a 5 años. Si es que en el Código Penal se contempló esto, sí, efectivamente en el proyecto que se está trabajando, el anteproyecto hoy día, esto tiene una homologación, digamos, perfecta. O sea, lo que queremos es incorporar toda esta figura y poderla hacer, digamos, con las correcciones que vayan produciéndose o mejorándose en el debate, pero sí, están incorporadas. Y bueno, respecto al bien jurídico, está, ya lo señalaba el ministro Izaguirre, yo creo que esto tiene que ver con todas las anteriores, diputado Soto, yo creo que sí tiene que ver con confianza en el mercado, tiene que ver con fe pública, con orden público económico, pero también tiene que ver con que sobre todo el tema de las confianzas tiene que ver no solo con el ámbito público, que es un poco lo más arraigado en nuestra cultura, o sea, la exigencia de los estándares de probidad y transparencia que se exige solo en relación a quienes desarrollamos el servicio público, pero que obviamente ha habido un cambio sin duda en los últimos años. Lo que queremos es que esos cambios de la valoración social que se hacen también tengan un correlato en el ámbito de la sanción penal. Respecto de la responsabilidad penal de persona jurídica, presidente, si le parece, le dejo la palabra a Ignacio Castillo. Castillo tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente algunas cosas que decir respecto a la ley 20.393, que en diciembre del año 2009 estableció en Chile un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Lo primero es que, así como bien lo decía la señora ministra, efectivamente la expresión ejecutivos principales básicamente refiere a dos cosas. Una, la amplitud respecto de cuáles son los sujetos que abarcan, y lo digo porque la ley 20.393 también utiliza, no solamente la ley de mercado de valores, sino que la ley 20.393 también utiliza como cierre ejecutivos principales, pero porque básicamente lo que se está, la imagen que se está dando es la imagen de una figura apical, es decir, una figura que está en la cúspide, en algún lado de la cúspide, digamos, de la persona jurídica, y por tanto que tiene suficiente competencia, además, para que dentro de sus obligaciones, que es también una exigencia del tipo penal de la corrupción entre particulares, por así decirlo, no solamente lesione la competencia leal, sino que además su propia responsabilidad al interior de la propia empresa. Ese es el sentido de establecerlo en un sujeto activo que sea más bien una figura apical dentro de la empresa. Ahora, en lo que se refiere a la ley 20.393 propiamente tal, yo diría básicamente dos cosas. Uno, buena parte de lo que aquí se regula efectivamente va a tener impacto en la ley 20.393. Me refiero particularmente en todas las modificaciones, digo, oblicuamente. El cohecho ya está establecido en la ley 20.393 y también lo está el cohecho a funcionario público extranjero. Por lo tanto, ambas figuras, incluso con la modificación del soborno a funcionario público extranjero, va a ser el delito base respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, del delito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora,
efectivamente lo que uno ve en el derecho comparado, no en todo el derecho comparado, pero en parte del derecho comparado, que ahí donde se ha regulado la corrupción entre particulares también se ha usado esa figura penal para los efectos de establecerse como un delito base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una cuestión evidentemente que debe quedar al debate de esta honorable comisión. Muy bien. Diputado Gutiérrez, tiene la palabra. Bueno, nosotros hemos presentado ya otros proyectos que inciden justamente en esta materia que hoy día nos convoca. Presentamos también una moción aumentando la penalidad. No he hecho un estudio de las penalidades que están en este proyecto, pero parece que son todas de presidio menor en su grado medio o máximo. Sí, llegan hasta máximo como techo. Presidio menor, bueno, porque reclusión menor, la experiencia internacional con respecto a estos delitos, bueno, se concluye que se hace difícil sancionar estos delitos. Primero por un tema de prueba, que la prueba dura nunca está. Y no está la prueba porque aquí la complejidad es que en las coimas, en una licitación, tanto el que la quiere recibir y pasa la plata y el que la recibe, los dos están coludidos, entonces al final ninguno se echa al agua. Y luego se tapa, entonces es una complejidad, aunque todos saben que al empresario tanto se le cobró el 20% para adjudicarse la licitación tanto, por supuesto, ni que recibió ni el que pagó, están los dos calladitos. Entonces, para modificar la cultura acá, lo que se ha comprobado es que las penas efectivas es lo que más ha servido, la pena efectiva para la corrupción, es decir, pena efectiva, así que aquel que comete el delito de corrupción vaya a la cárcel. Eso es lo que ha servido realmente, sanción efectiva. Y efectivamente yo creo que ustedes tienen estudios en que hay una penalidad que se establece en abstracto en el Código Penal, pero que las penalidades efectivas que se aplican son todas bajitas. Porque una cosa es lo que se establece en el Código y otro es lo que realmente después se le aplica a la persona. Por el juego de la atenuante y la agravante, al final las penas que están en el Código nunca terminan siendo aplicadas. Qué gran problema que tenemos en realidad. Y a eso hay que agregar que si las penas que estamos estableciendo acá son penas de presidio menor, en cualquiera de sus grados, claro, no va a haber posiblemente nunca una pena efectiva. Y yo creo que lo que tiene que haber son penas efectivas, es decir, que la gente sepa que la persona que corrompe o la corrompida va a tener que estar en la cárcel privado de libertad, si no, al final la cultura no se termina por romper. Porque en todas partes donde existe la corrupción, Estados Unidos es un muy buen ejemplo, porque Estados Unidos, no obstante que hay un control efectivo de la corrupción, se han extremado las penalidades y todo, la corrupción sigue igual. Entonces yo creo que acá si queremos combatir con seriedad, yo creo que tienen que haber penas efectivas. Y tenemos que asegurarnos que sean penas efectivas. Por eso yo lamentablemente no he estudiado este proyecto, pero por lo que veo, en cuanto al menos el ámbito de aplicación de la penalidad, son bajas. Y eso hace que en definitiva la penalidad que realmente van a recibir, imagínense que la que está en el Código Penal, más lo que realmente termina siendo aplicado por el juez. Entonces, ¿cuánto termina siendo la pena aplicable a una persona que comete algún delito de corrupción? Es mínima. Entonces, claro, sale en todos los medios de comunicación, corrupción, y después la pena 61 días, 540 días. Entonces todo al final dice, pero este es chiste. Claro, entonces sale un cómico y dice, el tribunal de la cocina creo que pone más pena que los tribunales. Entonces, eso lo que digo yo es que acá yo, de verdad, no he estudiado muy a fondo lo que estaba planteando, pero me he fijado en las penalidades y las penalidades no son penalidades que vayan a disuadir a nadie, creo yo. Yo creo que ahí hay que hacer buscar una fórmula de que las penas que se apliquen en estos casos sean penas que realmente vayan a disuadir, al menos aquellos que tengan algún conocimiento jurídico y que efectivamente los aplacan en sus conductas. Otros no le dicen nada a la penalidad y es parte de la externalidad negativa que asumen nomás cuando emprenden estos negocios ilícitos, pero a otros sí les dice algo la pena. Entonces yo creo que aquí, presidente, por su intermedio, yo creo que hay que estudiar una fórmula para que las penas sean más relevantes que las que se están imponiendo en este proyecto al menos. Gracias, presidente. Bueno, yo me he asignado la palabra también. En el mismo sentido, el diputado Gutiérrez, se ha hablado que el contexto de este proyecto es la necesidad estructural de dotar de mayor ética en los negocios, mayor probidad en la conducta de los agentes particulares y del Estado,
Y en ese contexto es que surge esta iniciativa. Y si la verdad es que queremos hacer una modificación de fondo en esta materia, tiene que haber penalidad que sea suficientemente robusta y efectiva, que disuada a los actores para poder de incurrir en estas prácticas. O si no, va a seguir siendo solamente una amenaza teórica, que en definitiva va a ser incorporada por los mismos actores en lo que son el desarrollo de sus negocios y no va a producir ningún efecto en la realidad. Si lo comparamos con otros delitos que también son contra la propiedad, como por ejemplo el robo con violencia tiene una penalidad que va de 5 años y un día a 20 años. Y estos proyectos inciden en delitos que tienen una baja penalidad que ronda los 61 días y los 540 días. Y aquí se está aumentando, y esa es la propuesta que hace el Ejecutivo de aumentarlo, pero lo aumenta igualmente bajo los 5 años, es decir, igualmente queda dentro de lo que es el rango de la reclusión menor o el presidio menor. Y todos sabemos que en ese rango, al momento de aplicar una pena, los tribunales incorporan lo que son los beneficios alternativos de la prisión, y cualquiera sea la pena que se va a aplicar por estos delitos, va a cumplirse la mayoría de esa en libertad. Tenemos que pueden haber casos extremos, que podría establecerse una especie de agravante, donde hay una empresa o un agente corruptor de múltiples otros actores, es decir, donde haya muchos afectados, es decir, una cantidad de personas encadenadas a estos procesos de corrupción que puede probablemente justificar la aplicación de una pena mayor. O también los montos incorporados, porque no es lo mismo un funcionario público que hace la vista gorda en una sanción de comercio en la vía pública, que aquellos que defraudan o corrompen instituciones por muchos millones. Entonces, hay que avanzar, ministra, desde mi punto de vista, hay que avanzar a aplicar penas realmente disuasivas en esta materia, quizás por la cantidad de beneficios obtenidos, por la cantidad de personas involucradas, pero no podemos hacer un cambio profundo si contemplamos siempre penas que, desde el punto de vista real y práctico, al momento de aplicarse, no van a llevar a nadie a cumplir una pena de cárcel. Yo creo que el propósito y los objetivos de este proyecto de ley no se cumplen si nosotros no garantizamos, al menos en algunos tipos agravados, en algunas circunstancias especiales, que haya cárcel efectiva. Con las mismas ideas que en algún momento se vieron aquí a propósito de la ley corta antidelincuencia. No existe razón de fondo valedera ni profunda que permita excluir totalmente los mecanismos que se utilizaron en la ley corta antidelincuencia cuando tratamos de este tipo de delitos, tratándose de delincuentes de cuello y corbata. Yo creo que tenemos que buscar una convergencia entre ambas cosas, o si no los propósitos se van a ver frustrados. Ofrezco la palabra. Ministra. Este último punto al que ha hecho alusión usted y el diputado Hugo Gutiérrez, señalar que, bueno, este es un debate que va a empezar y claro, es efectivamente lo que señala el diputado Gutiérrez efectivo. Una de las cosas que nosotros, a propósito de la estructuración del anteproyecto de Código Penal, los análisis lo que nos daban es que efectivamente dista mucho el rango penal asignado en la ley de la pena efectiva, que es lo que genera confusión además en la gente cuando uno dice arriesga pena probable 3 años y un día a 10 y termina con 60 o 541. Y eso por el juego atenuante. Bueno, una de esas correcciones está incorporada en la agenda corta, que es una de las modificaciones que se hicieron para efectos de establecer la obligatoriedad de moverse dentro del rango para efectos de la aplicación de la pena que hace el juez. Es decir, si yo digo 3 años y un día 10, no va a haber menos de 3 ni más de 10 y estaré más cerca de una y otra por el juego de atenuantes o agravantes, pero no me saldré de ese rango, que es un poco también la lógica en la que se estructura el Código Penal. Una de las alternativas de solución que se dio en el marco de la agenda corta. Ahora, independiente de ello y de la discusión que se puede dar respecto a la gravedad de las penas, hoy día se hace difícil pensar en algún rango penal, digamos, a menos que uno pensara definitivamente en exclusivamente reclusión mayor, porque lo que tenemos hoy día es que la nueva figura de la 20.603, que incorpora la libertad vigilada intensiva, es hasta 5 años. O sea, la única posibilidad de omitir alguna de las penas sustitutivas sería considerar nada más que reclusión mayor. O, derechamente, como también se hizo en la agenda corta, excluir ciertos tipos penales la posibilidad de la aplicación de ciertas penas sustitutivas, que también es parte del debate. Claro, bueno, así que, diputado, presidente, eso es
algunas de las elementos que pueden ponerse en la mesa en el momento de discutir el proyecto. Le hemos pedido a la Secretaría que nos informe respecto de las mociones parlamentarias que hay sobre esta materia. Yo se las voy a leer y le voy a indicar los boletines para objeto que ustedes vean la compatibilidad que tienen las ideas matrices de estas mociones con este proyecto, con la finalidad de poder fusionarlo. Es una petición que ha hecho el diputado Rincón, que hice yo en su oportunidad, y que han hecho otros colegas. En primer lugar, hay una moción parlamentaria del 2008 que solicita que se aumente el plazo de prescripción a delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude, exacciones ilegales, negociación incompatible y otros delitos que signifiquen perjuicio al patrimonio del Estado cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El boletín 5865-07. Hay otra moción que modifica el Código Penal incorporando el artículo 250 ter, con el objeto de establecer como circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal la cooperación eficaz en los delitos de cohecho. Materia interesante en este tipo de investigación procesal. Boletín 7111-07, 7111-07. En tercer lugar, una moción que modifica el Código Penal en materia de delitos de cohecho y prevaricación y el Código Tributario en cuanto a la legitimación activa en el caso de los delitos tributarios. Número boletín 9935-07. Tenemos también otro que modifica el título quinto del Código Penal con el objeto de sancionar la corrupción en cargos de elección popular. Boletín 9136-07. Otra que modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas de los delitos de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencia. Casi exactamente el mismo objetivo de este. Número boletín 9956-07. 9956-07. Y otro que modifica el Código Penal aumentando las penas del delito de cohecho y otros delitos funcionarios. Número boletín 9957-07. Todos estos proyectos están incorporados en esta comisión. Así que les pido que puedan analizarlos y resolver la petición de fusión en torno al cumplimiento del requisito. Tendría que ser con autorización del Ejecutivo, porque lo que estamos viendo ahora es un mensaje y esa es la exigencia reglamentaria. Ministra. Presidente, en relación a este punto lo vimos con el ministro Izaguirre, que por cierto gustosos de poder realizar dicha gestión una vez analizadas las mociones y se coincide con el alcance del mensaje, no tenemos ningún problema. Gracias, ministra. Le ofrezco la palabra al diputado Guillermo Cheroni. No. Está hablando otra cosa. No. Muy bien. Sí. No tanto como eso. Bueno, le agradezco la presentación, ministra. Ahora vamos a resolver la manera de tramitar este proyecto. Yo creo que en unas 2 sesiones creo yo que podemos proceder ya a votar en general y particular. Y yo les voy a pedir en primer lugar ofrecimiento, propuesta para recibir la opinión de expertos necesarios para poder analizar este proyecto. El diputado Arturo Esquella me solicitó la invitación al Instituto de Libertad y Desarrollo. Y Aldunate. Ya habló Aldunate. No, pero él no está excluido de poder intervenir a futuro. ¿Hay alguna otra sugerencia, colegas? Sí, no queda cerrado el tema. Yo voy a pedir que sea invitado el profesor de Derecho Penal Juan Pablo Mañalich. Es bastante versado en estas materias, yo creo que nos puede ilustrar mucho. Juan Pablo Mañalich. El profesor Aldunate ya habló, se lo perdió lamentablemente, diputado Monker. Diputado Gutiérrez, tiene la palabra. Gonzalo Medina, del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Bueno, sí. Muy bien. Queda abierta igual la posibilidad de que si se le ocurre a algún parlamentario o otra persona que invitar, pueda llevar su... ¿Sí? ¿Diputado Esquella? La profesora Magdalena Sandón tiene un trabajo en materia de delito funcionario. Tiene un libro interesante. Bueno, la profesora Magdalena Osandón. A mí me gustaría completar una lista de 8 invitados para tener cubiertos dos sesiones. Pero bueno, eso lo va a resolver el próximo presidente también de la comisión, don Guillermo Cheroni. Pero entiendo que
nos va a permitir tomar las mejores decisiones y resolver este tema con la profundidad que se merece. Muy bien. Bueno, colegas, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.